cuando vamos a hacer un entrenamiento de negociación, una parte fundamental es definir los temas que se deben tratar. Aquí hago una presentación de aquellos temas que deberían ser incluidos en los entrenamientos de negociación y lo voy a clasificar de acuerdo con si son esenciales o si son especializados o son adicionales. Veamos entonces algunos temas esenciales. Son esenciales porque deben estar en todo entrenamiento. No importa la duración del entrenamiento, no importa a quién va dirigido, deberían estar incluidos. Un tema fundamental es que las personas entiendan la esencia de la negociación, es decir, dónde enfocarse. Podríamos decir, entre otras cosas, que la persona debe enfocarse en tener una estructura de negociación, debe enfocarse en saber manejar el conflicto, debe enfocarse en saber crear y capturar valor, debe enfocarse en saber perfilar al otro, es decir, quién es el otro, debe enfocarse en saber identificar y manejar el poder, debe enfocarse en la credibilidad. Esos temas hay que desarrollarlos para que la persona entienda por qué son importantes y cómo se trabajan. Pero también es importante que la persona entienda cuáles son los grandes errores que comete el negociador. Cometemos muchos errores, pero los más importantes, los que llamo fatales, son el primero, temor al conflicto, que es el número 1. El segundo es mala planeación, porque no tenemos estructura. El tercero es anclarnos en posiciones. Y si nos anclamos en posiciones, generalmente el conflicto se intensifica y la relación se daña y el problema no se resuelve. Y el último, no saber crear y capturar valor. Entonces, de ahí salen otros temas adicionales, ya más específicos. Tenemos que hablar entonces de la estructura de toda negociación. ¿Qué estructura usar? Usted puede usar muchas estructuras. Si usted tiene una metodología de solución de problemas que le funciona, la puede usar, porque la negociación es la solución de un problema. Igualmente, también podría usar una metodología de toma de decisiones, porque la negociación es la toma de una decisión. ¿Qué estructura sugerimos? La que se conoce como método Harvard, que no es más que una solución de problemas simple, bien organizada. Toda negociación tiene la misma estructura, o sea, los mismos huesos, lo que cambia es la carne. ¿Y cuáles son los huesos de esa estructura? Pues el primero, los intereses, lo que la gente quiere. El segundo es las alternativas, lo que haría en caso que no hubiera acuerdo. Tercero es las opciones, o sea, las propuestas interesantes que voy a llevar a la mesa, que son como las soluciones, los intereses son como el problema y las opciones o propuestas son la solución. Los criterios, la forma de determinar que la propuesta es razonable. El compromiso, la forma de determinar que el acuerdo que vamos a firmar sea cumplible, que la gente quiera y pueda cumplirlo. Luego la comunicación y luego la relación. Esa estructura nos ayuda sobre todo a planear la negociación. Quiere decir entonces que de la estructura surge un tema adicional, que es la preparación de una negociación. Y aparte de esos huesos que estamos mencionando, hay otra cantidad de herramientas que nos ayudan a planear la negociación. Herramientas, por ejemplo, como clasificación de stakeholders, como saber qué postura tienen las personas frente a nosotros y qué poder tienen, saber identificar las objeciones y cómo manejarlas, segmentar la información, qué información tenemos y qué no tenemos, y cómo estamos frente al otro, porque hay información que yo tengo y el otro también tiene, pero hay información que yo tengo y el otro no tiene, y así hay diferentes segmentos. También habría que trabajar intensamente un concepto que en mi criterio es de los más importantes, el cambio de marco. Es decir, si usted tiene una posición, yo tengo otra, es muy posible que usted se quede en su posición y yo me quede en la mía. De esa manera el problema no se resuelve y la relación se daña. Hay que cambiar eso. La posición es el qué, y si nos quedamos en el qué, vamos a tener dificultades, conflictos innecesarios. La clave es cambiar la conversación. La conversación debe ser del qué y mejora el por qué. O sea, si nos quedamos en el qué, tenemos dificultades, pero si vamos al por qué, la solución puede existir. Y no hay deterioro en la relación y los problemas se resuelven mucho más fácil.
cambiar de posición a intereses es de los conceptos más importantes. Es más, nosotros muchas veces no le podemos dar al otro lo que pide, pero sí le podemos dar lo que necesita. Hay que negociar por intereses y no por posiciones. Pero también volvamos al mismo tema que hemos mencionado ya varias veces, que es captura y creación de valor. Es metafóricamente lo que vamos a negociar es como un pastel. Las estrategias que usamos para crecer el pastel, o sea, para crear valor, se llaman integrativas, y las que usamos para tomar la tajada se llaman distributivas. Necesitamos ser expertos creando y capturando. Hay gente que solamente se preocupa por crecer y no toma tajada. Otros, en cambio, no se preocupan por crecer y solamente se preocupan es por la tajada. Hay otros temas que podrían ser adicionales. Un primer tema adicional son los estilos de negociación. Los estilos se pueden clasificar de muchas formas, pero una de las más productivas es de acuerdo con la intensidad. Y la intensidad frente a dos variables, que son la persona y el problema. O dicho de otra manera, los asuntos y la relación. Hay gente que le importa muchísimo, muchísimo el asunto, o sea, lo que quiere lograr, y va por eso, y está incluso dispuesto a perder la relación. Ese se llama negociador duro. Hay otras personas que, por el contrario, le dan excesiva importancia en la relación y estarían dispuestas a perder los asuntos o perder la rentabilidad con tal de no deteriorar la relación. Esos ejemplos de estilos están equivocados. Duro equivocado, suave equivocado. Lo que hay que hacer es ir a uno que se llama mixto, donde se sabe que la relación es importante, los asuntos son importantes y no vamos a sacrificar nunca relación por asuntos ni asuntos por relación. Pero también sería importante entrar a hablar de la cooperación y la competición. Como siempre hemos dicho, aquellos que piensan que la vida es 100% cooperación están equivocados. Y aquellos que dicen que la vida es 100% competición también están equivocados. La vida es una mezcla de cooperación y competición. Podemos cooperar con los amigos y también con los enemigos. Podemos competir con los amigos y también con los enemigos. Es decir, en cierto momento se coopera y en cierto momento se compite. Cuando estamos creciendo el pastel, cooperamos. Pero cuando hay que tomar la tajada, seguramente vamos a competir. Y eso no quiere decir que sea malo, es una mezcla sabia entre cooperación y competición. Ahí nos ayuda mucho la teoría de juegos, que nos da bases fundamentales para poder entender. Los principios fundamentales es que si usted tiene confianza en el otro, usted coopera. Si usted no tiene confianza, generalmente compite o sea, se defiende. Pero también es importante que las personas tengan claridad en unos puntos, lo que llaman punto de apertura, punto de retiro, punto objetivo y la sopa. El punto de retiro es el peor acuerdo que usted soportaría, el peor acuerdo que usted podría soportar. El punto de apertura es la primera cifra que usted lanzaría en la mesa si le toca abrir la mesa con alguna cifra. El objetivo es donde usted cree que va a llegar la negociación. Y cuando comparamos y graficamos los puntos de apertura o puntos de retiro de ambas partes, logramos otros conceptos. Uno de ellos, más importante, es lo que llama SOPA, zona de posible acuerdo, que es la distancia entre los puntos de retiro de cada uno de los negociadores. Es decir, del mínimo que el uno daría y el máximo que el otro daría. Pero también sería importante entender la negociación con personas difíciles. ¿Por qué? Porque tenemos personas difíciles. Y las personas difíciles son difíciles por naturaleza, o por coyuntura, o por escasez, o por falta de conocimiento. Entonces necesitamos saber negociar con esas personas difíciles. Y hay metodologías que están probadas para poder negociar con personas difíciles. Hay principios que debemos entender ahí. Uno de ellos, que es maravilloso, es detrás de una persona violenta normalmente hay una persona insegura. Quiere decir entonces que esa inseguridad es el objetivo nuestro. O sea, cómo reducir la inseguridad. ¿Y cómo se reduce la inseguridad? Una forma muy general y muy útil es pensar que la inseguridad de las personas se debe a la falta de conocimiento. Quiere decir que si tiene más conocimiento, va a ser más segura, y si es más segura, va a ser menos violenta. Hay unos temas especializados. Vamos a mirar algunos de ellos. Uno de ellos es la negociación multilateral, o sea, cómo negociar en equipo o cómo negociar en forma multilateral. Las negociaciones pueden ser bilaterales o multilaterales. Bilaterales, dos lados.
multilaterales más de un lado. La inmensa mayoría de las negociaciones ahora son multilaterales. Las bilaterales cada día son menos. Entonces necesitamos negociar en entornos donde hay múltiples partes. Ahí, como hemos dicho tantas veces, no hay cobija para todos. Entonces nadie puede estar totalmente cobijado dejando a los demás descobijados. Seguramente después de mucho tira y afloja se van a dar cuenta que no hay cobija para todo el mundo y que entonces hay que llegar a lo que se llama acuerdo de mínimos, que es un acuerdo con el cual podamos vivir, que la cobija nos tape en forma mínima y aceptable a cada una de las partes. Ahí entonces la política es fundamental, entendiendo política como la capacidad de lograr que los demás hagan las cosas. La persuasión también es fundamental, en este caso de negociaciones multilaterales. Pero también, entonces, ya como parte independiente, la persuasión es un tema que debíamos tocar en los entrenamientos de negociación. Porque la persuasión es un eslabón perdido en la negociación. Es la última milla que nos ayuda a lograr esto. Podríamos incluso hablar de lo que se llama diplomacia. Muchas veces en la vida el poder y la razón no están en el mismo lugar. Cuando pasa eso hay que usar el concepto de diplomacia, que es dejar que el otro se salga con la mía. Es decir, persuadirlo para que haga lo que yo considero que es productivo que haga, sin manipularlo, simplemente que haga lo indicado. También entonces sería importante tocar el tema de creatividad. Un error grave en los negociadores es que no son creativos en la mesa de negociación. Las propuestas que presentan generalmente son pequeñas variantes de las tradicionales. Necesitamos ser más creativos. ¿Por qué tenemos problemas en la negociación? Porque la gente es terca en la mesa de negociación. ¿Y por qué es terca? Porque le falta creatividad. Si tuviéramos más creatividad, podríamos resolver las situaciones mucho más fáciles. Hay un principio que se llama síndrome de la respuesta correcta, y así fuimos educados, buscar una sola respuesta. Ahí está el problema del negociador, que llega a la mesa de negociación con una sola propuesta. Si usted tiene solamente una propuesta, nunca va a permitir que el otro la saque de la mesa. Quiere decir entonces, 1, 2, 3, quiere decir entonces que si le rechazan su propuesta o su idea, que es la única que tiene, usted va a estar en problemas. También es importante introducir el concepto de estrategia. Para mí es claro que estrategia y negociación están unidas, son lo mismo. Una persona que no sea estratega es un mal negociador. Necesitamos entonces hablarles de estrategia, cómo se plantea la estrategia, qué es la estrategia. La comunicación también es importante. Incluso en muchos países no se habla de negociación, sino de comunicación. Necesitamos trabajar la comunicación como parte esencial de la negociación. Y también debemos entender cómo se administran los conflictos. Entendiendo que los conflictos, hay conflictos manejables, conflictos velados, insolubles, y cómo se manejan. Y se manejan de acuerdo con una cantidad de patrones que son identificables, analizables, y que permiten que usted pueda negociar los conflictos de una manera mucho más efectiva. Semejante a esto hay otro tema que es el de conversaciones difíciles. ¿Qué es una conversación difícil? Una conversación difícil es una conversación con una persona que me importa mucho, acerca de un tema que me importa mucho, en donde tengo un dilema, toco el tema y arriesgo la relación, no lo toco y sigo sufriendo. La inmensa mayoría de las personas sigue sufriendo. Hay metodologías para tocar las conversaciones difíciles. Hay estructura de las conversaciones difíciles. La inmensa mayoría siempre tienen un mismo patrón. Son conversaciones del qué pasó, que incluye la intención, la culpabilidad, de los sentimientos, la conversación de la identidad, qué tan bien me siento yo frente a la situación. Y hay metodologías que nos pueden ayudar y que están probadas. La ética es un tema también que debería ser tratado. Ética es el arte del éxito a largo plazo. La persona ética tiene en cuenta que no puede sacrificar el futuro ganando en el presente. Lo que debe buscar es que el ganador
se ve en el largo plazo. Entonces, nunca haga algo que va en contra suya en el largo plazo. Los resultados que usted tenga en la negociación que sean sostenibles. También otro punto que nos puede ayudar es negociación con comunidades. Hay algunas empresas que tienen que tener mucha fortaleza en estas negociaciones, porque la inmensa mayoría de las sociedades son participativas y participan no solamente, y participativas no es solamente un nombre, no, es que tienen participación las comunidades. Nunca antes había tenido tanta participación y tanto poder una comunidad. Las compañías no estaban entrenadas para eso porque tenían muchísimo poder. Ahora hay que saber cómo negociar con las comunidades para mantener una relación que sea más productiva. También hay que saber negociar con base en valor. Esto es mucho más útil para todos, pero mucho más útil para la parte comercial. O sea, hay un dilema y un conflicto comercial enorme, y es que el que quiere vender seguramente querrá vender con base en valor, y el que quiere comprar con base en precio. Ese dilema hay que resolverlo. Muchas veces no se resuelve bien y el que está vendiendo pierde la negociación, y curiosamente la gana el comprador. El que está negociando mal gana más. Ambos deberían negociar con base en valor. Tenemos que trabajar intensamente en esas metodologías de negociar con base en valor. También es importante entender lo que llaman tácticas de negociación, que muchas de ellas son tácticas sucias. Hay que entender qué tácticas hay, conocerlas, para luego detectarlas en la mesa de negociación, evidenciarlas y neutralizarlas. Estos son unos temas que podrían ser incluidos en un entrenamiento de negociación.